Hola ideadores, hoy vamos a hacer cositas con palitos depresores o palitos de helado. ¿Queréis ver el qué? Pues vamos allá. Bueno ideadores, a veces queremos hacer algo, utilizar un motivo bonito de un papel que tenemos o decorar algún pequeño rincón y no tenemos un soporte para hacerlo. Pues hoy lo vamos a fabricar con palitos de helado. Yo tengo de varios tamaños y voy a usar estos grandes pues porque los tengo y me van a ir muy bien, pero también lo podríais hacer con estos más pequeños, eso ya dependiendo del tamaño que lo queráis. Yo he cogido 6 de los grandes porque los pondré aquí en el medio para ponerlos juntos y luego usaré 2 para ponerlos así. Lo podéis poner o cada uno a una altura diferente o bien todos a la misma altura, eso como más os guste, pero lo primero es pegarlos. Para eso cojo cola blanca y añado cola blanca en el borde de mi palito. Y lo pego con el siguiente. Y aquí es donde tenéis que decidir si con la misma altura o con distinta. Yo lo voy a hacer con distinta altura. Y así vamos a ir pegando todos los palitos entre sí. Y ahora vamos a pegar estos aquí para que se queden bien pegados todos. Porque veis que alguno está un poco torcido, pero luego con esto ya va a quedar todo bien pegado. Nada, y ahora o bien le ponéis un peso encima o bien le pegáis con cinta de carrocero y dejáis que se seque. Ya se ha secado, mirad que ha quedado perfectamente pegado. Y ahora vamos a hacer aquí un decoupage. Tengo esta servilleta que me parece una monada y nunca sé en qué soporte usarla, así que la voy a usar aquí. El único asunto pues que de ancho va perfecto, pero es un poquito largo. Podríais, si queréis hacer justo un cuadrado de servilleta, haber recortado antes de pegar los palitos, pero realmente esta, mirad, puedo hasta ahí, me va bien. Entonces voy a recortar por aquí y lo colocaré aquí, a ver si soy capaz de salvar la oreja del conejo y así puedo usar el conejo en otro momento. No sé yo. Bueno, ya sabéis, se le quitan las dos capas de servilleta que no tienen el motivo. Tengo medium de decoupage y un pincel con las cerdas blandas y voy a coger también un plástico para quitar las arrugas. Entonces añado por toda mi superficie una capa fina bien extendida de medium para decoupage. No lo he pintado de blanco antes porque la servilleta tiene unos motivos muy oscuros, pero ya sabéis que siempre nuestros colores quedarán un poquito más marcados si el fondo es blanco o por lo menos clarito. También al haber cerrado el poro de la madera con la pintura, ahora cogería menos medium de decoupage la madera. Pero así vamos más rápidos. Entonces coloco mi servilleta. Ahora pongo el plástico. Y con los restos de servilleta voy a apretar ligeramente desde el centro hacia afuera. La servilleta que sobra la podemos o bien quitar ahora o bien quitar más tarde
cuando esté seco. Yo normalmente prefiero quitarla cuando está seca, pero no sé, me apetece quitarla ahora, sobre todo este trozo de aquí. Si de aquí sale bien, la quitaré entera. Con una lija, coger una lima más pequeña para poderme meter aquí en los recovecos. Y ahora he hecho por toda la superficie de la servilleta una capa más generosa que la de antes, un poco más abundante, de medio un paradecoupage para que se quede bien pegado, sobre todo por los bordes y para protegerlo. Vamos a dejarlo secar y luego volvemos. Ya se ha secado mi conejito y ahora lo que quiero es probar estas pátinas de Action que me mandaron hace poco. Me he puesto el dedito porque lo primero que voy a hacer va a ser oscurecer un poco los bordes con la negra. Me encanta que vengan así tan preparadas. Y ahora quiero poner por aquí unas letritas con esta otra plantilla. Y tengo estas dos pátinas que pueden ir bien, porque el rosa puede ir bien con esto y el morado con el fondo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál uso? Yo creo que voy a usar el morado. Y vamos a probar qué tal quedan estas pátinas para hacer relieves. A ver. Coger una espatulita y voy a poner por aquí. Y voy a ponerle otras pocas por aquí, por esta otra orilla. La verdad es que me gusta bastante cómo quedan. Lo vamos a dejar así de momento. He barnizado mi conejito con barniz mate. Podéis utilizar el barniz que más os guste. Y ahora ya lo único que me queda por hacer es colocarle un colgador, si es que lo quiero colgar en la pared. Yo voy a utilizar esto, que normalmente va con un tornillo, pero como esto es muy fino, lo voy a pegar con silicona caliente. Como tiene poco peso, aguantará perfectamente. Y cuando seque ya estará listo. Y así ha quedado al final nuestro soporte con decoupage. También le hemos hecho unas stencil con las pátinas de Action y el sombreado. Ya veis qué bien queda para poner en cualquier sitio. Y así podemos tener soportes para esas servilletas o papeles de decoupage que nos gustan y no sabemos dónde poner. Nos vemos pronto, ideadores.